inicio. Vale, pues vamos a comenzar la última clase con el final del tema de Deep Learning. Estábamos viendo el otro día específicamente el uso del Deep Learning en proceso de imagen, aunque tiene otros usos, pero este es uno de los más comunes y estaba basado primero en la introducción de varias capas, como visteis aquí en el esquema este de aquí, está basado en la introducción aquí de varias capas convolucionales. ¿Qué es esto de una capa convolucional? Era lo que empezamos a explicar el otro día relativo a la convolución. O sea, yo tengo una imagen y tengo una pequeña subimagen, normalmente de 3×3 o quizá de 5×5, pero no mucho más, que son los filtros de convolución. Filtro de convolución, ¿vale? Filtros de convolución. Y que estos filtros de convolución realizan precisamente la operación de convolución con la imagen, que consiste en el centro del filtro se va superponiendo a cada uno de los píxeles de la imagen, moviendo el filtro de convolución a lo largo y a lo ancho de la imagen. Cada vez que yo he puesto el filtro de convolución en un lugar, por ejemplo aquí, lo que hago es multiplicar los valores de la imagen por los valores del filtro, punto a punto, y después sumarlo todo. O sea, es una suma de el filtro f de IJ por el valor de la imagen en el píxel IJ. ¿Vale? Estrictamente, en realidad, sería el, por ejemplo, si este píxel es el AB, esto sería el píxel A menos I, B menos J. ¿Vale? O sea, es el píxel que hay desde aquí, sumo 1, resto 1, resto 1, resto 1, para las filas, aquí nada, 0, aquí sumo 1, ¿vale? O sea, el índice IJ se va moviendo por aquí, desde 1 hasta 3, suma para I y para J desde 1 hasta 3, de el filtro de convolución en IJ, ¿vale? Por I de A menos I de J. Entonces vamos sumando, simplemente es poner el filtro en un punto, multiplicar cada uno por lo que le queda debajo y sumarlo todo. Entonces eso daba, como vimos, una respuesta máxima cuando la subimagen que cae debajo se parece mucho o es idéntica al filtro que tenemos por debajo. Es decir, en el filtro que tenemos por debajo ponemos con valores negativos donde queremos que haya un 0, con valores positivos donde queremos que haya un 1. Y bueno, en general también vale para imágenes en niveles de gris, que en lugar de ser 0 y 1 tienen los niveles en cuestión. Aquí teníamos la convolución, esto hacemos un desplazamiento de 1 y nos queda otra cosa, hacemos un desplazamiento y nos queda otra, y así sucesivamente vamos haciendo desplazamientos, ¿vale? Desplazamiento de 2, ahora vamos a hacer desplazamientos hacia abajo, en fin, vamos paseándolo por toda la imagen, y al final nos queda una imagen del mismo tamaño que la original, donde tenemos como resultado la convolución, o sea, esto es la imagen resultado de la convolución. Que por cierto se suele representar así, imagen convolucionada con el filtro. Esta imagen tiene respuesta, o sea, valor máximo, donde más se parecen la imagen y el filtro, que sería, por ejemplo, en estos puntos. Bien, ¿qué vamos a hacer con eso, con estas imágenes? Pues con eso lo que hemos, por ejemplo, tenemos un filtro que detecta, digamos, bordes horizontales, sería algo como esto, menos 1, menos 1, menos 1, y aquí 0, 0, 0. Algo así detecta cosas que tengan un valor alto aquí y bajo aquí, que eso es que, pues un borde horizontal que va de claro a oscuro. Al revés, por ejemplo, si hiciéramos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0. Esto sería un borde, pero al revés, que va de oscuro a claro. O sea, que tenga valor bajo aquí y alto aquí. Y así. Entonces, con esto podemos detectar casi cualquier cosa que queramos. Y en particular, a eso viene lo de esto de aquí.
Decía, cuando se detecta un pico de un pájaro, por ejemplo, no se detecta porque se vea un pájaro, o sea, no como lo hacemos nosotros, que reconocemos primero la imagen global y después nos fijamos en los detalles normalmente, sino al revés. Esto empieza por los detalles. ¿Qué es un pico? No es un pico, no es nada que tenga un significado de que sirva para picar ni cosa parecida. Es simplemente un borde así casi horizontal y luego otro borde casi horizontal. Cuidado, con las convoluciones hemos detectado este borde y con otra convolución diferente detectaríamos este borde. Entonces el asunto es, ¿cómo sabemos que están juntas? Que es el asunto. Esto, por ejemplo, claro, si hubiera aquí algo, claro que lo detectaría. No. Tú vamos a ver, tú lo que estás haciendo meramente en este instante no es detectar picos, ni ojos, ni nada parecido. Es detectar líneas que tienen una cierta orientación. O sea, tú tienes un filtro que te detecta líneas con una cierta orientación. Vale, y te da una máxima respuesta donde las hay. Luego, otro filtro que te detecta líneas con otra orientación y que te da una máxima respuesta donde las hay. ¿Vale? Y ahora, ¿qué se hace con las salidas de todos estos filtros? Ahora viene el asunto. Se les pega en la tercera dimensión. Es decir, aquí tenemos un plano, una imagen, la primera de aquí, este sería una imagen, bueno, esto sería la convolución de F1 con la imagen. Aquí en otro plano detrás tenemos la convolución de F2 con la imagen. O sea, es como si estuviésemos construyendo una imagen tridimensional, que aquí tiene filas y columnas, y en la profundidad, es decir, conforme lo vamos apilando por planos, tiene las convoluciones con diferentes filtros. ¿Vale? Entonces, en cada, digamos, imagen, en cada plano de los que tú tienes de este cubo que te ha salido, tienes una convolución de la imagen con un filtro diferente y, por tanto, la detección de ciertos aspectos visuales particulares. Entonces, se repite esto para cada filtro y al final lo que tienes es esto, una imagen así, ¿vale? Digamos, más que una imagen es un cubo de imágenes, como una matriz tridimensional. Vale, aquí serían, por ejemplo, dos imágenes 4x4 formando una matriz de 2x4x4. ¿Vale? 2 de profundidad y 4 de tal. ¿Para qué va a servir esto? Bueno, primero que nada, en general, podemos hacer esto con tantos filtros como quieras, lo que se llama un banco de filtros que detectan múltiples patrones básicos. De hecho, por aquí, por ejemplo, aquí tenéis, mirad, este filtro de aquí que está en la esquinita, ¿qué creéis que detectaría? Un borde horizontal que tiene la parte clara debajo y la parte oscura arriba. No, esto es una cosita de 3x3. Dice vuestro compañero, pregunta para los que estáis, iba a decir para los que estáis en casa. No hay nadie en casa. A ver, o sí hay, a ver. Sí, hay alguien, una persona. Vale. Entonces, para los que estáis, pregunta a vuestro compañero que, ¿y el fondo oscuro? No, es filtro de 3x3 o de 5x5. No, cuidado. Esto se va a pasear por toda la imagen. Y en el trocito de la imagen donde tengas esa configuración, te va a dar una respuesta alta. Ya está. Es en ese píxel central. Y luego que se va aquí y sigue tal, pues bien, habrá otra respuesta alta. Es decir, que si hay un filtro de esta clase que abarca varios píxeles de la imagen, tendrá respuesta alta de esta máscara en varios píxeles consecutivos de ese plano. Lo mismo con otros filtros en una dirección, en otra dirección, en vertical, en otra dirección y así sucesivamente. ¿Vale? Luego esto es al revés. Esto, por ejemplo, detectaría líneas. Detectaría líneas oscuras rodeadas por cosas claras. Y en dirección horizontal. Esto detectaría líneas oscuras rodeadas por cosas claras en dirección un poco diagonal. Y así sucesivamente. Esto de aquí son los detectores de puntos o de aspectos circulares. Eso va a saltar en el ojo del pájaro. Seguramente. Va a dar una respuesta alta. O al revés, y así sucesivamente. Bueno, para que veáis un poco cómo funciona, si esto es la imagen, este que tenéis aquí es este filtro de aquí. Fijaros la respuesta que da. ¿Vale? Esto es uno de ellos. Esto es otro filtro distinto. ¿Qué veis? Que hay valores más altos, o sea, como blancos, precisamente donde hay determinados
determinadas líneas inclinadas en determinada... Bueno, este de aquí concretamente, a ver, sí, creo yo que la respuesta es este de aquí, ¿vale? Este de aquí sería más o menos con uno más, probablemente más vertical, ¿eh? Luego se detectarían los horizontales y así sucesivamente. Fijaros que en este aparecen líneas aquí, ¿vale? Bueno, el caso es que con esto conseguimos capturar aspectos relevantes de la imagen, pero claro, con eso no tenemos realmente la estructura del objeto. La estructura del objeto viene dada porque hay, por ejemplo, varios bordes de este tipo en píxeles consecutivos siguiendo una determinada orientación. Es decir, cuando el resultado de esto vuelve otra vez a tener un borde a menor escala de resolución. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reducir la escala. Es decir, cada 4 píxeles nos vamos a quedar con 1, con lo cual la imagen queda más pequeñita. Al quedar más pequeñita, pero si esto estaba en varios píxeles consecutivos, aunque quede más pequeña, seguirá quedando ahí. Y por tanto, al hacer otra convolución, volverá a salir. Entonces, la idea es hacer convoluciones y reducir, hacer y reducir, y así sucesivamente. También es posible, por cierto, hacerlo sobre imágenes en color. En este caso, la aplicación de cada filtro a cada banda de color da una nueva característica. O sea, tienes que, igual que antes tenías un banco de 2x4x4, ahora tendrías un banco de 6x4x4, por ejemplo, bueno, de n por, bueno, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Estos serían, este es 3x6x6. Y si tienes otro filtro, entonces en lugar de esto serían 2x3x6x6, porque el nuevo filtro lo aplicas a todas las bandas, a la R, a la G y a la B. Con lo cual te salen unas imágenes enormes, ¿eh? O sea, esto lo que está haciendo es, al final, el espacio de almacenamiento es muy grande porque de cada imagen está sacando un montón de imágenes en esta dirección. Cada una para un filtro diferente e incluso, si son en color, para cada componente de color. Para cada componente de color. Vale. A ver. Me ha sonado un pitidito por aquí, creía que había... No. Bueno, vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El siguiente paso es la reducción por máximo, es decir, vamos a reducir la resolución de la imagen tomando el máximo del resultado de cada convolución en un cuadrado. O sea, yo cojo esta imagen que, por ejemplo, tiene 4x4 y es el resultado de una convolución. La divido en cuadraditos de 2x2 y me quedo solamente con el máximo de cada uno de estos. O sea, he pasado un filtro 1, y me ha quedado esto de aquí. He pasado otro filtro, este de aquí, y me ha quedado esto de aquí. Bueno, pues ahora cojo de cada 4 y me quedo con el más grande de ellos. ¿Qué consigo con esto? Primero, reducir el tamaño de la imagen a la mitad en ambas dimensiones, lo que en número de píxeles quiere decir una cuarta parte. Estoy diciendo a la mitad y la mitad, con lo cual me queda una cuarta parte de píxeles. Es decir, hago la convolución y luego la reducción por el máximo, con lo cual la nueva imagen es más pequeña. Esto lo hago para cada filtro, porque cada filtro es un canal, ¿eh? De modo que la reducción por máximo o pooling funciona en horizontal y en vertical, pero deja todos los resultados de todos los filtros que hubiera a lo largo de la profundidad. ¿Por qué hago pooling? La utilidad de la reducción por máximo básicamente está en conservar la estructura esencial de objetos, pero reduciendo el tamaño. Fijaros que el submuestreo de píxeles no cambia el objeto. Pero claro, esto, por ejemplo, si me ha quedado en la convolución esto de aquí, al final me quedará también algo, ¿vale? Y al final, cuando lo vaya reduciendo todavía más, al final esto me quedará reducido prácticamente a un punto. Y ese punto será el que las siguientes capas de la red tratarán de detectar. Podemos submuestrear, significa también, al submuestrear significa que hay menos parámetros para caracterizar la imagen. Pensad que después cada cosa de estas va a ser, efectivamente, cada entrada de estas va a ir a unas neuronas que tienen cada una sus pesos. Entonces, evidentemente, si yo tengo un montón de píxeles, por ejemplo, cada 9 píxeles van a ir a parar aquí, los siguientes 9 píxeles a otra neurona, entonces tengo en principio tantas neuronas como píxeles. Por eso quiero reducir enormemente el tamaño,
para tener menos neuronas y por tanto menos parámetros que aprender por retropropagación. Recordad que estos parámetros V sub I, J se aprendían por retropropagación. Y ojo, ¿qué significado tienen? Estos parámetros son los coeficientes de los filtros. Ojo, no estoy poniendo filtros verticales, filtros horizontales, filtros diagonales, no. Estoy poniendo imágenes y dejando que se aprendan los filtros. Entonces, cada tipo de imagen en concreto aprenderá aquellos filtros que detectan mejor aquellas cosas que más aparecen en la imagen. Y de hecho, por ejemplo, cuando alimentas una red neuronal de este tipo con imágenes de objetos hechos por el hombre o de edificios o de cosas así, aparecen muchos detectores de bordes horizontales y verticales. Mientras que si lo alimentas, por ejemplo, con imágenes de bosques o de cosas parecidas, allí no hay muchos bordes en la maleza, pero tienen direcciones aleatorias. Con lo cual lo que aprende son texturas, que son bordes en direcciones aleatorias. Bueno, esto no os puedo explicar más porque tendría que dar un curso de proceso de imagen y no es el caso, pero para que os hagáis una idea un poquito de por dónde va. Cuando hemos terminado con todo esto, es decir, tras la parte estrictamente convolucional, cuando hemos acabado con la convolución y con el pooling, lo que hacemos es varias capas, o sea, hacemos primero convolución, después pooling, convolución otra vez, pooling, convolución, pooling, y así sucesivamente. La idea de ir aplicando varias convoluciones a la reducción es ir cazando cada vez más aspectos relevantes que se aproximan, o sea, que están juntos. En la segunda capa, lo que cazas ya no son bordes verticales, por ejemplo, sino bordes verticales que se encuentran junto a otros bordes verticales, porque al reducir han quedado juntos. Y entonces detectas un aspecto relevante importante ahí. ¿Y eso qué puede ser? Pues puede ser, por ejemplo, no sé, las vigas de un edificio o las ventanas o cosas parecidas. De modo que vamos yendo cada vez más hacia aspectos relevantes de mayor significación. Se empieza por aspectos relevantes prácticamente sin significado, sin contenido semántico, y poco a poco se va hacia aspectos relevantes más importantes o más significativos para el humano. De modo que funcionan un poco como si dijéramos al revés que la visión humana, que suele ir más un poco de abajo arriba. Bueno, también va quiero decir, de arriba abajo, pero también va de abajo arriba. Esto es más complicado que eso, pero para daros una idea. Entonces, la red convolucional, el proceso de convolución va seguido de su muestreo con extracción del máximo, y eso son varias veces, o sea, convolución, reducción del máximo, reducción por máximo, convolución, reducción por máximo, y así sucesivamente. La imagen va quedando cada vez más pequeña que la imagen original. El número de canales que va aquí es el número de filtros, y eso en principio no lo tocamos. Viene dado por la estructura que hayamos puesto para la red. ¿Vale? El número de neuronas que hayamos puesto nos darán el número de filtros que vamos a terminar aprendiendo. ¿Cuáles son esos filtros? Pues aquellos que detectan mejor los aspectos visuales que más aparecen en estas imágenes. Aparte de eso, en ocasiones después del mass pooling se realiza una rectificación de la salida. O sea, si la neurona tiene valor negativo, la salida, entonces se pone a 0. Y si tiene valor positivo, se deja. Eso de aquí se llama el ReLU. Rectifier Linear Unit, que es que si la neurona te da una cierta salida, que puede tener valores positivos o negativos, pues los valores negativos los pones a 0, así, sin más. Y los valores positivos los dejas como estaba. ¿Y eso por qué? Pues no está nada claro. Llevan bastante tiempo dándole vueltas, pero no está claro por qué el ReLU parece ser que mejora el aprendizaje. Pero no se sabe muy bien por qué. Y da mejores resultados. Si os lo preguntáis, el hacer lo contrario, es decir, el dejar solo los valores negativos, también da el mismo resultado, como es obvio. O sea, no es que los positivos tengan una significación especial, ni sean superiores a los negativos en ningún sentido, ni nada parecido. Solo es el dejar un lado de lo que sale, te da mejor resultado al final. Sí, claro, evidentemente está haciendo, bueno, dice vuestra compañía que está haciendo que trate menos datos, es verdad. Cuantos más ceros tienes, entonces menos coeficientes tienes que aprender, converge más deprisa y tal. Pero ¿por qué eso te da mejor resultado? Eso sí que no hay una explicación clara, ¿eh? Vale. Tras la parte, bien, ya hemos terminado con la parte convolucional, ¿no?
Bueno, pues con la parte convolucional, ¿ahora qué se hace? Cuando ya tenemos aspectos visuales relevantes detectados a cierta escala de resolución, se cogen todos los resultados estos y se aplanan todos. O sea, lo que te ha quedado que era una matriz de 2 por 2 por 2, en este caso, por ejemplo, se pone uno detrás de otro, así. Se aplanan por filas o por columnas, como quieras, y una vez has terminado cada imagen por fila y por columna, la aplanas así. O bien hay formas que van primero en esta dirección, en la dirección del filtro y después en la dirección de aquí. Hacen pruebas con todo, a ver qué les sale, a ver si es mejor una cosa que otra o tal, pero aquí no hay una regla fija, o sea, se prueba y a ver qué pasa. Entonces se aplanan todas y se dejan todas en una larga tira de entrada, algo vector, que contiene todos los, ya no son píxeles, estos son reducciones de reducciones de reducciones de píxeles en realidad, porque ha pasado por varias escalas de resolución a cada vez más pequeño. Entonces lo que te queda se pone aquí y se pasa a un perceptrón multicapa completamente conectado, de los que os expliqué al principio. Capa 1, completamente conectada con capa 2, completamente conectada con capa 3 y tal, con un montón de pesos. Y al final tenemos la salida. Distinguir bien las capas convolucionales de estas. Las capas convolucionales no son completamente conexas. En la capa convolucional, ¿vale? Tú lo que tienes es que la imagen que está aquí y los píxeles que están aquí, por ejemplo, estos 9 píxeles alimentan a esta neurona y los 9 píxeles de aquí alimentan a la neurona vecina y etcétera. Esto se parece en ese sentido más a las redes autoorganizativas, que también explicamos, en el sentido de que son de soporte local. Es decir, cada parte, cada neurona atiende a una parte del espacio de entrada que es un trocito de la imagen. Pero es verdad que hay neuronas para atender a todos los trocitos, ¿eh? O sea, hemos puesto neuronas para atender a todos los trocitos de la imagen, pero cada una a la parte que le toca. Luego es cuando todo esto, después del max pooling y tal, se mezcla y queda en un solo vector, que es este, que va a parar a la red convolucional completa. Ahí sí que ya se mezcla todo con todo. Y eso es lo que sirve para detectar finalmente qué clase de objeto tenemos. Si es un pájaro, si es un coche, si es un avión, si es Superman, etcétera. Vale, pues básicamente esto es lo que quería decir de, bueno, esta es la arquitectura completa. Tenemos una imagen de un gato, de un perro, etcétera. Entonces hacemos convolución. Luego reducción del tamaño y max pooling, o sea, toma del máximo de cada uno de los trocitos. O sea, al hacer la reducción, ojo, por cierto, se puede hacer la reducción de varias maneras. Estos 4 píxeles, tú te quedas con uno. ¿Con cuál te quedas? Pues hay gente que dice, pues nos vamos a quedar con el promedio, que parece ser que sería lo más intuitivo, ¿no? Cuando reduzcáis la resolución de una imagen para verla, lo mejor es quedarse con el promedio de todos ellos. Pero es que aquí no es para verla, aquí es para reconocer. Entonces el máximo lo que hace es quedarse con el píxel que ha dado máxima respuesta, que es el que tiene un aspecto visual relevante, el que codifica a ese borde o a ese ojo o a ese tal. Entonces por eso nos interesa aquí más bien quedarnos con el máximo. Reducción se hace reducción por máximo. Y luego se vuelve a reducir, convolución, reducción, convolución, reducción las veces que haga falta. Luego se hace el aplanado y después se pasa al perceptrón multicapa. Esto es la arquitectura más sencilla, pero hay bastantes arquitecturas bastante más complejas y ahora os voy a presentar alguna de aplicaciones reales. Al final, de aquí, lo que sale son una serie de neuronas que dan la probabilidad de que pertenezca a cada una de las clases. Si estamos clasificando entre gato y perro, entonces habría una neurona que daría una respuesta alta cuando presentas gatos y otra, la de al lado, daría una respuesta baja. Y al revés, cuando presentas perros, esta daría una respuesta alta y esta daría una respuesta baja. ¿Vale? Hay curiosos resultados con esto, donde Google hizo una red para reconocer gatitos en imágenes y vídeos y tal, y luego alguien presentó unos resultados curiosos en los que ciertas imágenes hacían que la red confundiera un martillo con un gato. ¿Vale? La red no se entera, porque la red no sabe lo que es un gato. Recordad que todo esto lo único que está haciendo es detectar aspectos visuales relevantes colocados en determinadas posiciones unos respecto a otros. Eso es lo que al final termina detectándose. Entonces, al final sí que, evidentemente,
Es cierto que ciertos tipos de objetos pues tienen ciertos aspectos visuales relevantes en determinadas posiciones, ¿vale? Aparte, hay otras redes que hacen arquitecturas más complejas que lo que hacen es alimentar con la imagen y con la imagen rotada. O sea, giran la imagen un poco y alimentan también la red y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que pueda reconocer gatos mirando en distintas posiciones o con la cabeza inclinada o cosas así. Entonces intenta aprender de esta manera. O sea que es bastante eficiente y bastante hábil, pero no os equivoquéis, no tiene conocimiento, ¿eh? Sigue sin tener el conocimiento en el sentido humano del término de que es un gato. Vale, así me quedaba por decir, la salida esta de aquí, la última, recordar, a ver, un momento que pase la transparencia que quería. Sí, era de las primeras. No, lo último que quería decir de esto era que... Exacto, no, esto. Que recordar que en la última capa las probabilidades se calculan de esta manera, ¿vale? Generalmente la última neurona no tiene salida, las últimas neuronas no tienen salida sigmoidal sino lineal la mayoría de las veces y sus salidas son las I sub i. Entonces tienes, por ejemplo, para 4 clases. Entonces tienes una salida I1, I2, I3 e I4. Estos sí se transforman en probabilidades de acuerdo con esta fórmula. E elevado a uno de ellos partido por la suma de E elevado a todos los demás. ¿Vale? Esto siempre queda entre 0 y 1, porque ya sabéis que la exponencial es siempre positiva independientemente de que la I sea positiva o negativa. ¿Vale? Y entonces esto queda entre 0 y 1, y esto es la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases. Esto es la transformación de la capa final de la arquitectura. Vale, pues algún ejemplo. Os he dejado en el aula virtual un enlace, algún ejemplo concreto que es interesante y vamos a verlo. Un momentito. Vale. Tenía unas imágenes que traerme y ahora voy a dejar de compartir esto y voy a compartir una pantalla del navegador, una pestaña donde voy a abrir, bueno, de hecho lo tengo aquí, ahí abajo, vamos a ver, tema, práctica 4, práctica 3, laboratorios, aquí, vale, por cierto, os he dejado un libro sobre redes neuronales que está bastante bien, que está en acceso en la red de la universidad, que pone bastantes de estas cosas que he explicado, y muchas más, ¿eh? Y luego aquí hay un enlace a una aplicación interesante sobre Deep Learning, esta, ¿vale? De la Universidad de Tsukuba, a ver si nos contesta rápidamente, porque ahora deben ser las no sé qué de la madrugada en Japón, así que, bueno, eso es un artículo que se llama Hágase el color. Join to end learning. Bueno, tengo que compartir esta pantalla, un momentito. A ver, un instante. Voy a compartir esta pantalla, o esta solapa. Compartir aplicación, pantalla, ventana o pantalla. No, quiero tirar una pestaña de esto. ¿Cómo lo hago? Aparte, no sé si voy a poder. Aparte, sí, abrir en otro, voy a abrir en otro navegador, porque es que si no, no. Sí, bueno, vamos a ver si hay suerte. Compartir aplicación, pantalla. Ya se me ha ido. ¡Hala! Ya la he hecho buena.
Bueno, a ver, voy a tener, el que está en casa, voy a tener que salir un momento de la sesión y volver a entrar, ¿eh? Vamos a ver. Voy a parar la grabación.